Hola a todos, bienvenidos. Vamos a grabar un vídeo en el que vamos a resolver un problema de óptica geométrica de lentes delgadas. Empezamos. El enunciado del ejercicio nos dice así, dice que tenemos un objeto de 4 centímetros de altura. Vamos a ir colocando esos datos. Que se coloca a 0,5 centímetros de una lente delgada. Esa va a ser la posición del objeto, produciendo una imagen derecha de 10 centímetros de alto. Es decir, que la imagen es de 10 centímetros. Y lo primero que nos pregunta es a qué distancia de la lente se forma la imagen del objeto. Bien, recordamos que las ecuaciones con las que básicamente vamos a trabajar con lentes delgadas son estas dos. Una que nos relaciona la posición de la imagen, la posición del objeto, posición de la imagen, posición del objeto y distancia focal imagen. Y la del aumento lateral, que nos relaciona el aumento lateral, el tamaño de la imagen con el tamaño del objeto y que a su vez esto es S' partido por S. En nuestro caso, sabemos que si este es nuestro eje óptico y esta es la lente, todavía no la podemos representar como una lente convergente o como una lente divergente porque no sabemos qué tipo de lente es. Pues aquí estaría nuestro objeto a 0,5 metros de la lente. Esta sería la posición del objeto, que es lo que llamamos S. S es 0,5 centímetros, que tenemos que ponerlo negativo por encontrarse a la izquierda de la lente. Y recordamos que este punto hace como origen del sistema de referencia. Y que por tanto cualquier posición a la izquierda la tomaremos siempre como negativa. Bien, lo primero que nos pregunta, como ya habíamos comentado, es a qué distancia de la lente se forma la imagen del objeto. Si nos fijamos en esta ecuación, no tenemos ni S', es decir, lo que me pregunta el enunciado, ni la focal, con lo cual esta ecuación en principio no la podríamos utilizar. Pero si vamos a esta otra ecuación, nosotros sí tenemos las características de la imagen, el tamaño, que es de 10 centímetros, tenemos también las del objeto, que es de 4 centímetros, no conocemos S', que es lo que me pide el ejercicio, pero sí conocemos S también, con lo cual con esta relación voy a poder hallar S'. Sustituimos y' es 10, y es 4, S' y S que es menos 0,5. De ahí sacamos que S' es menos 0,5 por 10 entre 4, que nos da menos 1,25 centímetros. Este resultado, por tanto, nos está diciendo que la imagen también se forma en la parte izquierda de la lente, es decir, que va a ser una imagen virtual. Aún no sabemos si la lente va a ser convergente o divergente. Vamos a averiguarlo. El apartado B nos dice o nos pregunta precisamente eso. ¿Se trata de una lente convergente o divergente? ¿Y cuánto vale la distancia focal y la potencia de la lente? Lo que vamos a hallar, evidentemente, para determinar si la lente es convergente o divergente, ya que ambos tipos de lentes pueden formar imágenes en esta zona, en la zona del objeto, lo que vamos a hacer es calcular la distancia focal con esta ecuación, porque ahora ya conocemos S' y conocemos S, y por tanto podemos hallar la distancia focal. 1 partido por S', menos 1 partido por S, igual a 1 partido por F'. Sustituimos 1 partido por menos 1,25, menos 1 partido por menos 0,5, es igual a 1 partido por F', y bueno, operamos. Podemos poner, vamos a hacer el mínimo con un múltiplo de menos 1,25 y menos 0,5. Podemos poner que es menos 5, por ejemplo, o 5. Ponemos el signo menos delante. Y aquí nos quedaría un 4. Y aquí nos quedaría positivo, porque tenemos menos menos, entonces el signo sería positivo. Y en el numerador un 10. Esto es 1 partido por F'. Ahora ya podemos hacer la suma porque la suma de fracciones, porque las fracciones tienen el mismo denominador, y nos quedaría que menos 4 más 10, que es 6 quintos, es igual a 1 partido por F', y por tanto F' sería 5 partido por 6, que es 0,5.
0,83 periódico centímetros. Este valor de la focal nos está diciendo que la lente es convergente, puesto que la focal es positiva. Entonces, por un lado, ya sabemos que esa lente es convergente. La focal es positiva, por tanto ya podemos concretar qué tipo de lente tenemos y además podríamos de alguna forma, aunque sea de manera orientativa todavía, ubicarla aproximadamente por ahí. Por otro lado, el ejercicio me pide también la potencia de la lente. Sabemos, lo vamos a hacer por aquí, que la potencia de la lente es la inversa de la focal. Eso sí, esa focal tiene que estar expresada en metros, con lo cual debemos pasar estos 0,83 periódicos centímetros a metros, dividiendo entre 100, y obtendríamos 0,0083 periódicos. Así sabremos que la unidad en la que me salga la potencia es en dioptrías. Es muy importante tener la focal expresada en metros. Y obtenemos como resultado 120 dioptrías. Bien, el último apartado nos dice dibujar el trazado de rayos y determinar la posición a la que debería situarse el objeto respecto a la lente para que su imagen se forme en el infinito. Pues bien, vamos a empezar con el trazado de rayos. Bien, para hacer el trazado de rayos tenemos nuestro sistema óptico y en principio colocamos nuestro objeto y, vamos a indicarlo, esto sería ahí. Tenemos también la posición de nuestro foco. El objeto está a 0,5 centímetros de la lente por la parte izquierda. Nuestro foco está a 0,83 centímetros por la parte derecha. Tenemos que elegir una escala. En este caso, pues hemos elegido como escala precisamente esta distancia. Esto representa 0,5. Y recordad que después para cualquier otra medida debemos respetarla para que nos salga correctamente el trazado de rayos. Y vamos a empezar a trazar los rayos. Sabemos que un rayo que venga desde el infinito, cuando se refleja, tiene que ir en dirección a la, perdón, cuando se refracta en la lente, tiene que ir en dirección a la focal. Ese sería el rayo refractado. Un segundo rayo que pase por el vértice de la lente, al refractarse, atraviesa sin desviación. Vemos que esos dos rayos no se van a cortar nunca, divergen, con lo cual debemos trazar sus prolongaciones para ver dónde se forma la imagen, que en este caso va a ser una imagen virtual. En este punto, donde se están cruzando las prolongaciones de los dos rayos refractados, tendremos la imagen de nuestro objeto. Y prima a menos 1,25 centímetros. Vamos a ver responder ahora a qué posición debe situarse el objeto respecto a la lente para que su imagen se forme en el infinito. Esto lo respondemos de manera muy sencilla a partir de la ecuación. La ecuación de las lentes delgadas. Si nosotros queremos fijar una imagen en el infinito, donde pone S' ponemos infinito. Lógicamente esto sería 0 y nos queda por tanto que menos 1 partido por S es igual a 1 partido por F', o lo que es lo mismo, S es igual a menos F'. Es decir, que el objeto se debe colocar en el foco objeto. Lo vemos también gráficamente. Bien, bien. Entonces representamos nuestro eje óptico nuevamente y respecto a las distancias focales o los focos en una lente delgada se encuentran en posiciones simétricas. Si aquí está la focal imagen, aquí está
la focal objeto. Y acabamos de decir que para que la imagen de un objeto se forme en el infinito, ese objeto tiene que estar en la focal objeto. Vamos a comprobarlo. Trazamos un rayo que venga paralelo al eje óptico y ese rayo, al refractarse, tiene que ir dirigido a la focal objeto. Y un segundo rayo que pase por el centro del sistema óptico, por el vértice de esa lente, al refractarse, atraviesa sin desviación. Y lo que vemos es que los dos rayos son paralelos, con lo cual no van a coincidir en ningún punto, o lo que es lo mismo, su imagen se formará en el infinito. Bueno, ya hasta aquí este ejercicio, espero que lo hayan entendido y nada, seguimos trabajando.